ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, en este domingo 1 de septiembre iniciamos el mes de la Biblia para profundizar nuestro conocimiento, pero sobre todo nuestra conciencia de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, vida diaria, para profundizar nuestra
conciencia que esa palabra es la palabra de vida. También en este domingo, 1 de septiembre, coincide con un aniversario bastante triste, muy triste, pero lo que sucedió 85 años antes. Hoy recordamos también el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, la más grande y más cruel guerra que consumió millones de víctimas y causó enorme sufrimiento de varias naciones. Y esta guerra, mirando por este prisma de este domingo, fue exactamente la consecuencia del abierto rechazo de la palabra de Dios. El rechazo de los mandamientos de Dios más fundamentales que garantizan la vida, el desarrollo y el respeto a la dignidad humana. Fue el resultado de las acciones de personas que se consideraban dueños de este mundo y dueños de las naciones. Fue una expresión genocida de una ideología para la cual las leyes de Dios y su palabra no tenían significado. Eso, podemos decir, fue 85 años. Desde esta perspectiva podemos decir siglo pasado. Pero miramos bien también el tiempo que vivimos. No vivimos también en tiempos fáciles. Ni sabemos qué nos traerá el futuro. También hoy, uno de los principales objetivos de algunos pensadores e ideologías modernas es intentar desacreditar aún más la palabra de Dios. Y esto se hace también descreditando a la iglesia, al cristianismo y a la cultura cristiana. Algunos también llegan a desacreditar la Biblia, diciendo que es simplemente algún libro arcaico que no tiene nada más que decirnos o enseñarnos, que ha perdido su validez. A veces tenemos la impresión que los comentarios y la sabiduría, entre comillas, de los pensadores ideológicos en las redes sociales son mucho más impresionantes que la palabra de Dios. Porque hoy en día prácticamente cualquiera puede convertirse en un gurú de la sabiduría o de la verdad, entre comillas, a través de las redes sociales. Especialmente los jóvenes. Este fenómeno de nuestros tiempos, influencer, que a través de estos medios, para algunos vale mucho más su palabra que la palabra de Dios. Vale mucho más que de lo que Jesús dice.
Y a veces son palabras y son ideas suavemente decir tontas, pero de moda. Muy a menudo, diversos medios de comunicación se llenan de noticias falsas. Y los hechos que suceden son muchas veces cuidadosamente omitidos o manipulados o instrumentalizados o incluso ideologizados. Muchos de estos pensadores ideológicos parecen seguir las instrucciones de Joseph Goebbels. Si alguien no sabe quién era, el ministro de propaganda de Hitler en tiempos de Segunda Guerra Mundial y antes. Que Joseph Goebbels, quien solía decir y repetir varias veces a sus empleados la siguiente frase que les recomendaba, que les mandaba. Dijo, mienten, mienten, mienten. Siempre quedará algo de esta mentira en la gente. Siempre se queda algo. Y parece que eso es muy actual también en tiempos de hoy, en estos medios que sí tienen mucho impacto, pueden tener mucho impacto en bien, pero también en el mal. En nombre de la libertad de expresión, también de la libertad de expresión artística, a menudo se ridiculiza los valores religiosos, especialmente los valores cristianos. Un ejemplo de libertad, entre comillas, teníamos durante últimos Juegos Olímpicos en París, en la inauguración, que era un insulto directo de arrogancia con los sentimientos religiosos cristianos. Impulsado parece por el odio hacia lo más sagrado para nosotros. En nombre del concepto de la democracia, la libertad, en realidad se quita la libertad de expresión religiosa. Se prohíbe o se castiga por usar signos cristianos. Una joven deportista que hizo la señal de la cruz, señalando al cielo. La televisión francesa pidió a sus televidentes disculpas por eso que tenían que ver esta cosa. Porque dijeron que no podían quitar, porque la transmisión era en vivo. Entonces pidieron disculpas. Vamos a ver qué va a pasar con esta joven 17 años deportista, porque
hay voces que pueden ser de una manera castigada por esto. Bueno, lo que se sabe que tenía que participar en un campeonato, pero al final no dijeron que necesitaba descansar. Vamos a ver qué decide el Comité Olímpico. Pero estas cosas suceden en nuestros ojos, ante nuestros ojos. Y ante todo esto, muchos cristianos estamos confundidos. Muchos cristianos saben realmente en quién confiar, en quién creer o a quién seguir. Y aquí tenemos un punto clave. La palabra de Dios de hoy sigue viva y vigente. También en nuestro contexto sociopolítico tan complicado, que afecta también nuestra fe y a nuestra actitud cristiana y eclesial. Necesitamos escuchar la palabra de Dios y utilizarla para iluminar las dudas que han sido sembradas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y hoy, la primera lectura del libro de Deuteronomio nos recuerda que como cristianos tenemos el deber de conocer, obedecer y poner en práctica la ley de Dios. Y no es algo opcional, porque es nuestra fuerza. Porque esta ley, es decir, los mandamientos que forman parte de nuestra experiencia humana, no es algo opcional, sino nuestra fuerza, nuestra sabiduría y nuestra visión objetiva del mundo y de la realidad en la que vivimos. Esta es la ley de Dios que no esclaviza, más hace libre, verdaderamente libre. Y también garantiza, es una garantía de la vida, del desarrollo humano, garantía del desarrollo de cada uno de nosotros. Después tenemos el Salmo. Es una contemplación orante de la primera lectura. Nos anima a convertirnos en habitantes de casa de Dios. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Pregunta salmista y da respuesta. Aquel que procede rectamente y practica la justicia. El que dice la verdad de corazón y no calumnia con la lengua. Que no actúa contra el inocente ni juzga injustamente. Que no hace mal a su prójimo, sino que respeta a quien como creyente honra a Dios. Quien cumple un juramento aunque sea desfavorable para sí mismo. Que no explota económicamente a sus vecinos y no sucumbe a la tentación, a la corrupción. ¿Alguien de ustedes está desacuerdo con esto? Sí, se trata de pautas muy específicas para nuestra existencia cotidiana, para nuestra convivencia social.
Y la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago nos hace conscientes de que la palabra sembrada por el Espíritu de Dios y aceptada por nosotros permanece viva, vigente y da frutos. Sin embargo, es importante que no solo seamos oyentes de esta palabra, como dice Santiago, sino que la encarnemos en la vida cotidiana concreta. Pongamos en práctica. Y el Evangelio de hoy nos enseña que debemos confiar siempre en la palabra y los mandamientos de Dios, y no en cualquier obra humana o ideología humana, que tantas veces puede ser manipulada y distorsionada. La verdadera religión, la verdadera adoración de Dios debe surgir de un corazón lleno de fe y de amor por Dios y por su iglesia. Y no simplemente de seguir las reglas, de cumplir por cumplir. Es necesario que cuidemos nuestro corazón, formándolo en la escucha de la palabra de Dios, para que se convierta en fuente de bien y nunca de mal y del odio. Y que así sea. Que así sea.